padres claretianos que nos han dejado, la verdad, este espacio donde estaremos muy a gusto y donde vamos a disfrutar juntos de un día de convivencia, de un día de reflexión y de un día también lúdico, porque después por la tarde, como sabéis, tenemos una pequeña sorpresita. Quiero agradecer muy de veras al Estado de Gijón, con Evia y al equipo de catequistas que han preparado ellos han sido los que realmente pues, han trabajado y preparado todo este evento. Se han ocupado de algunas cosas, de nosotros, de los catering, de todo, ¿vale? Quiero decir que gracias a Dios pues es un encuentro fruto de un trabajo en comunión. Pues qué menos que empezar bien con este tipo de cosas, es decir, juntándonos, sumando, ayudándonos, colaborando juntos y saber que somos una iglesia de Asturias donde religiosos, laicos, sacerdotes y sobre todo, por supuesto, los catequistas tenemos una preciosa tarea que hacer que es la de la transmisión de la fe. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una oración inicial muy sencilla. Rezaremos el Regina Coeli, ¿vale? Si los habéis cantado, si yo sí lo canto me lo sé, si no, no. Vale. Pues venga, vamos. Regina Coeli, sepamos llevar la palabra y transmitir la fe a aquellos que nos confías. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Bien, como sabéis, en el mes de octubre, primero bienvenidos a todos. También nos quedan algunos por llegar, pero bueno, ya van viniendo todos. El mes de octubre del 2014, el señor arzobispo firmó el decreto por el cual se promulga el Directorio Diocesano de Catequesis. Tenemos, por tanto, ya en nuestra diócesis un instrumento que es una actualización, o si queréis, una concreción del Directorio General de Catequesis, del cual ya hemos hablado en muchos ámbitos, pero que necesita, pues eso, ser aterrizado. Es un proyecto. Y como tal proyecto diocesano, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre él, sobre sus contenidos, sobre sus estructuras. Tenemos que hacer una tarea que se llama la recepción. Leerlo, estudiarlo, pensarlo. No se puede hacer de cualquier manera, porque hay quien entiende cuando tenemos documentos de este tipo, uno de los peligros es verlo parcialmente. Ir a la página que me interesa y tal. No, hay que adquirir toda la mentalidad y sobre todo los fundamentos de los cuales se parten, que son los que la Iglesia propone. Entonces, en esta tarea de recepción del Directorio de Catequesis hay dos cosas que hacer. Una, leerlo, estudiarlo, reflexionarlo, darle vueltas, madurarlo. Segundo, ir preparando los cambios hacia los que la Iglesia quiere que vayamos. Pero esos cambios no se hacen porque sí. No se trata de romper con un pasado para iniciar una cosa absolutamente nueva, sino se trata de devolver a la catequesis su lugar. El lugar que le corresponde en el proceso de la transmisión de la fe. Y precisamente por eso, una de las tareas, además de leerlo, es ver cómo podemos iniciar en nuestra diócesis experiencias concretas, porque no las tenemos. Esto es así. En nuestra diócesis no hay ninguna, hay sí, ensayos, pero todavía no tenemos ninguna parroquia de referencia ni ninguna realidad que cuando decís, aquí, este es el modelo, podemos tirar por aquí, ¿vale? En otras diócesis de España que han hecho el mismo proceso que nosotros y además con más o menos desde los mismos parámetros, ya hace tiempo que hay otro tipo de reacción y de modelos que están funcionando, como por ejemplo el catecumenado de adultos, en muchos sitios ya está instituido como tal.
nosotros estamos empezando, por eso es una tarea que requiere de nosotros paciencia, requiere formación, información y sobre todo una idea muy clara para tomar decisiones, para tomar decisiones que nos lleven a lo que queremos hacer, que es anunciar la fe, dar a los hombres y mujeres de hoy, de cualquier edad y condición, la posibilidad de encontrarse con Jesucristo, revitalizar nuestras comunidades cristianas. Y para ello nosotros, que somos catequistas, tenemos una tarea fundamental. Para entender el Directorio Diocesano de Catequesis, en esta primera mañana vamos a hablar de dos de sus puntos fuertes. Uno, su fundamento. Y el fundamento es el RICA. Don José Luis, como sabéis, es el delegado episcopal de liturgia, nos va a explicar qué es el RICA, porque curiosamente, siendo el modelo que siempre se ha utilizado en la Iglesia, yo siempre lo menciono porque a mí me iluminó muchísimo, hay una carta de San Agustín del año 300, donde le explica a un diácono de la Iglesia de Cartago cómo hay que hacer la catequesis. Él tiene un problema, ese diácono es el encargado de la catequesis de Cartago, y le pregunta a San Agustín una serie de cosas. San Agustín le contesta y le dice, a ver, el catecumenado es un proceso, y es un proceso donde tenemos que hacer pues una tarea de acompañamiento, una tarea de acogida, una tarea de integración, una tarea que hay que hacerla o bien antes del bautismo, que era la mayoría de las situaciones, o bien después del bautismo. Lo que no puede ocurrir es que alguien se quede sin ese acompañamiento, que alguien se quede sin la iniciación cristiana. Esta es la gran clave. Bien. El RICA, Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, ahora José nos lo explicará con más detalle, es el modelo sobre el cual se monta en la Iglesia la renovación de la catequesis que se desea a todos los niveles y para todas las iglesias de todas las diócesis del mundo mundial. Por tanto, si ese es el referente fundamental del cual nace el Directorio General de Catequesis, del cual nacen tantas experiencias muy buenas y positivas como hay en otros sitios, y del cual nace también, por la fuente de la que bebe nuestro Directorio de Catequesis es esa, lo mejor de todo es conocer al RICA, porque desgraciadamente la inmensa mayoría de nosotros catequistas y también sacerdotes no lo conocemos, y nunca lo hemos usado, y algunos ni sabían que existía, ¿vale? Entonces vamos entonces a plantear el fundamento, qué es el RICA, cuál es su fundamento, cuáles son sus líneas orientadoras, y después en la segunda parte hablaremos de una aplicación práctica. ¿De acuerdo? Lo primero de todo, buenos días. Yo durante mucho tiempo, 14 años yo creo que fue, estuve en Covadonga al servicio del santuario, recogiendo a los peregrinos que iban a visitar a la Santina. Y recuerdo que un día, así me tocaba, estaba en el confesionario para que quien quisiese reconciliarse con el Señor lo pudiese hacer. Y llegó ahí un penitente. Y entre las cosas de las que pidió perdón, reconociéndolo, me decía, es que yo no rezo nunca. No reza nunca. No. Yo lo que hago es hablar con Dios. Pues después de hablar con Dios a través de la Santina, que eso es lo que hemos hecho con la Regina Celi, vamos a entrar en esta tarea que me encomendó la Delegación de Catequesis y que yo hago con mucho gusto. La presentación del ritual de la iniciación cristiana. Y este trabajo quiero dividirlo en tres partes. Primera parte, la relación iniciación cristiana y evangelización. Segunda parte, el contexto cultural en el que tenemos que evangelizar y en el que tenemos que iniciar a la experiencia de la fe, a la vida de la Iglesia. Y en tercer lugar, el ritual propiamente de la iniciación cristiana. Y parto de un acontecimiento muy importante, que es el siguiente. El día 8 de diciembre del año 1975, el Papa Pablo VI firmaba una exhortación apostólica que lleva por título Evangelio Nunciano, un documento que todos deberíamos conocer y que deberíamos tenerlo muy en la mano como libro de cabecera,
porque no perdió actualidad, sigue siendo muy de hoy. Esta exhortación apostólica venía a ser como la culminación de 3 acontecimientos que llenaban de gozo a toda la Iglesia. Primer acontecimiento, final del Año Santo, durante el cual la Iglesia hizo un esfuerzo grande en orden a anunciar el Evangelio a los hombres de hoy. Segundo acontecimiento, 10º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, cuyo objetivo era hacer a la Iglesia del siglo XX, siglo XXI, cada vez más apta para anunciar el Evangelio a los hombres de hoy. Tercer acontecimiento, colofón de la tercera Asamblea General del Sínodo de Obispos dedicada a la evangelización, porque la evangelización es lo propio de la Iglesia y constituye su identidad más profunda. La Iglesia existe para esto, para evangelizar. ¿Y esto qué significa? Predicar, enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar la ofrenda de Cristo en la celebración de la Eucaristía, que es memorial de su muerte, de su sepultura y de su gloriosa resurrección. Repito, este documento del Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, no ha perdido actualidad y con frecuencia, vuelvo a subrayarlo otra vez, deberíamos recurrir a él para no perder la hoja de ruta de la acción de la Iglesia en el mundo de hoy a favor de los hombres. El centro de la evangelización, dice el Papa Pablo VI, tiene que ser una clara proclamación de que Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres y se ofrece como don de Dios y de su misericordia. Y los medios para llevar a cabo esta tarea lo subraya también con claridad el Papa. Primero, el testimonio de la vida. Segundo, una predicación viva. Tercero, las celebraciones litúrgicas. Cuarto, la catequesis. Quinto, los medios de comunicación social. Y sexto, algo que es imprescindible, el acompañamiento espiritual o el contacto personal. Algo que el Papa Francisco está subrayando con mucha fuerza a través de sus actuaciones, a través de su palabra y también en la celebración de la Eucaristía en Santa Marta. El contacto personal para la transmisión de la fe es indispensable. Y también subraya el Papa Pablo VI en este documento la piedad popular. La piedad popular que también necesita una especie de recorrido. Primero, hay que hacer en relación con la piedad popular una purificación, porque todo lo que se da, todo lo que se hace en el tema de la piedad popular, no todo va a misa. Segundo, después de la purificación, una consolidación de la purificación que se ha hecho. Y tercero, una elevación. De esta manera la piedad popular será cauce evangelizador. La finalidad de la evangelización, sigue diciendo la exhortación apostólica, es educar en la fe, de tal manera que conduzca a cada cristiano a vivir y no a recibir de una manera pasiva o apática los sacramentos como verdaderos sacramentos de la fe. Posteriormente, y porque no es tarea fácil la acción evangelizadora, San Juan Pablo II, dirigiéndose a los obispos del CELAM, en Haití, el 9 de marzo del año 1983, el Papa Juan Pablo II habló por primera vez de lo que hoy forma parte de nuestro lenguaje, la nueva evangelización. Y la nueva evangelización que debería llevarse a cabo con estos 3 puntos de referencia. Nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión. En respuesta a los nuevos métodos se encuentra el RICA, el ritual de la iniciación cristiana de adultos, que seguidamente hablaremos de él.
En la relación con los nuevos métodos, el Concilio Vaticano II dio las pautas necesarias para la confección del ritual de iniciación cristiana de adultos, que es el objeto de esta presentación. Este trabajo, este ritual, va precedido de lo que significa la iniciación cristiana. Y yo aporto también una sucinta noticia de las características culturales de la sociedad en la que vivimos, a la que se dirige el Evangelio, ya que el ritual, en su organización, es como un camino de fe y de conversión. Todo brota, la fe siempre brota de la predicación de la palabra. Y esto con claridad está en los datos del Nuevo Testamento. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Y ya conocéis el dicho popular, bien predica quien bien vive. Esta es la primera predicación. Y la predicación siempre genera en nosotros una dinámica de conversión. Bien. La iniciación cristiana, que forma también muy de nuestro lenguaje de hoy, es una expresión que ha sido redescubierta y apreciada a partir de los trabajos que se han venido realizando en la reforma de los rituales de los sacramentos y que fue pedida por el Concilio Vaticano II, tal como se concreta en la Constitución Sacrosanctum Concilium. Hay 4 documentos que no deberíamos tampoco olvidar nunca, 4 documentos del Concilio. Primer documento. ¿Qué es la Iglesia a la que nosotros pertenecemos? La Lumen Gentium. ¿Qué es lo que celebra la Iglesia a la que nosotros pertenecemos? La Sacrosanctum Concilium. ¿Qué es lo que domina la vida de la Iglesia? La Dei Verbum. ¿Y cómo debe estar la Iglesia en medio de los hombres de hoy? La Gaudium et Spes. 4 documentos junto a la Evangelii Nuntiandi que deben ser para nosotros fundamentales y que deberíamos, repito, siempre tener a mano. El término de iniciación cristiana es muy antiguo. Está en toda la antigüedad cristiana y particularmente en la primera patrística. Y significa introducir, comenzar. Cuando se habla de iniciación cristiana, se está haciendo referencia a las etapas que son necesarias para entrar en la comunidad cristiana y en su culto. Tertuliano, un padre de la Iglesia, tiene en este sentido una expresión muy luminosa, y que es la siguiente. Dice: los cristianos no nacen, los cristianos se hacen. Repito, los cristianos no nacen, los cristianos se hacen. Un punto de referencia también que deberíamos tenerlo muy en cuenta para que nuestro quehacer sea con la ayuda de Dios eficaz. Pues partiendo de esta certeza de que los cristianos no nacen, los cristianos se hacen, la Iglesia organizó un camino gradual y progresivo en orden a llegar a ser cristiano. Y a este camino gradual y progresivo se le llamó iniciación, en el sentido de injertar vitalmente en el misterio pascual de Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su gloriosa resurrección, y de esta manera en la vida de la Iglesia. El apóstol San Pedro, en el sermón que pronunció en el día de Pentecostés, tal como se recoge en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37-38, dibuja, traza en síntesis la estructura que debe tener la iniciación cristiana. Y dice: quien ha escuchado y acogido el misterio de Cristo con la gracia del Espíritu Santo, consciente y libremente, busca a Dios y de esta manera inicia un camino de fe y de conversión. Este camino de fe y de conversión tiene una parte muy importante que es el catecumenado, que es la formación. En el momento oportuno y como culminación de este camino que lleva a ser cristiano, se reciben entonces los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo,
confirmación y Eucaristía, que son vividos y celebrados en el marco de un todo, a los que los santos padres de la Iglesia con frecuencia solían llamar el gran sacramento de la iniciación cristiana, que tiene estos tres gestos sacramentales: bautismo, confirmación y Eucaristía. Los dos primeros se reciben una vez, bautismo y confirmación. ¿Por qué? Porque forman parte del ser cristiano y por eso se reciben solamente una vez. La Eucaristía viene a ser corona de estos dos sacramentos y es a su vez el sacramento que va construyendo la Iglesia a través del tiempo, porque sin Eucaristía no hay comunidad cristiana. Este programa de iniciación, que tiene su raíz en los Hechos de los Apóstoles, en la predicación del apóstol Pedro, tuvo su edad de oro en los siglos del tercero al quinto, y posteriormente fue decayendo. El Concilio Vaticano II pidió que se restableciese, pero no restablecerse sin más, sino adaptándolo a las actuales circunstancias y en orden a la incorporación a la nueva vida que tiene como marco referencial el relato de la creación del Génesis. ¿Qué se nos dice en este relato del Génesis? Pues en el Génesis, en el capítulo primero, se nos dice que el mundo fue creado en la unidad, gracias a la presencia del Espíritu Santo. El hombre es uno en sí mismo y está llamado a ser uno con Dios. ¿Por qué? Porque fue creado a su imagen y semejanza. Y en el designio de Dios, el hombre está llamado a ser uno con los demás. Para los padres de la Iglesia, el hecho de que el hombre haya sido creado a la imagen y semejanza de Dios es como la clave para ver la naturaleza humana en el marco de un todo. La culpa, el pecado, ¿en qué consiste? Pues consiste precisamente en la ruptura de esta unidad. Al romperse esta unidad, las personas nos volvemos los unos contra los otros. El hombre debe amaestrar todo lo creado con el sudor de su frente. Más aún, la persona perderá el equilibrio y estará sometido a sus pasiones, que muchas veces serán más fuertes que él, y esto lo sabemos todos por experiencia. Conservará, como dicen los padres orientales, la imagen, pero tendrá que recuperar la semejanza. Y Jesús precisamente muere en la cruz para esto, para reunir a los hijos de Dios dispersos por el pecado, para recomponer la unidad perdida. Orígenes, que es otro padre de la Iglesia, describía este estado de cosas diciendo: donde hay pecado, allí reina la dispersión. Y San Cirilo de la Alejandría, un gran padre de la Iglesia y también un gran catequista, dirá: el maligno nos ha dispersado. Pues esta manera de considerar el pecado nos ayuda a comprender la obra de la redención y, cómo no, los sacramentos de la iniciación cristiana, que tienen como culmen la Eucaristía, que es un sacramento de unidad, en la que se pide y se vive la unidad del cuerpo de Cristo como primicia, como anticipo, como sacramento de la humanidad redimida. Bien, hay también un segundo momento de la presencia del Espíritu Santo, en el bautismo del Señor en el río de Jordán. En ese momento el Hijo es confirmado en su hacer, en su quehacer, que será en concreto su misterio pascual, al que él llama su bautismo. Y este itinerario de Jesús está presente en el itinerario cristiano. El hombre, nacido del agua y del Espíritu, recibe el ser según Dios. En la confirmación se pasa del ser según Dios al hacer, anunciar la muerte del Señor hasta que vuelva, como decimos en la Eucaristía. El cristiano está destinado a ofrecer con Cristo y celebrar con Él
en la Eucaristía el misterio pascual, en orden a recomponer el mundo en la unidad que Dios quiso para él. La iniciación cristiana que está recogida en el ritual de la iniciación cristiana en adultos es, pues, repito, un camino que se inicia de fe y de conversión. Pero hoy no podemos olvidar que la Iglesia, de la que nosotros formamos parte, es una sociedad, la sociedad en la que la Iglesia está, de la que nosotros formamos parte, es una sociedad en transformación. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque los países de antigua tradición cristiana, como puede ser el nuestro, viven un fuerte clima de secularización. ¿Y esto qué significa? Pues significa el fin de una fe heredada y de una pertenencia unánime a la Iglesia. Y la cultura emergente, la cultura que está brotando y floreciendo, en la que estamos inmersos, tiene unas características que, a mi modo de entender, son estas y que debemos tener muy presentes también, muy en claro, para realizar, en la medida en que nosotros dependa, una iniciación y una catequesis eficaz. Primera característica. Estamos en una civilización científico-técnica. Un rasgo relevante de nuestra cultura es el espíritu científico, y esto como fruto de las grandes conquistas de las ciencias positivas en el último siglo. De ellas arrancan innumerables avances técnicos y tecnológicos, que no solamente han modificado nuestra manera de vivir, sino que llegan a determinar la concepción que el hombre tiene de sí mismo. Ciertamente que no podemos negar los bienes que la ciencia y la técnica han aportado y aportan a la persona y a la sociedad. Si no, sería vivir de espaldas al mundo en el que estamos. Pero aún reconociendo tales bienes, también tenemos que darnos cuenta de los riesgos que esta cultura en la que estamos lleva consigo. Primer riesgo, que el hombre se emborrache con sus propias conquistas, que se fastidie ante ellas y que piense que es como Dios, excluyendo por lo tanto a un Dios trascendente que se da a conocer en nuestro Señor Jesucristo. Porque las personas podemos llegar a absolutizar la ciencia y la técnica, y cuando absolutizamos una cosa, esto en concreto, la consecuencia es excluir la fe como algo innecesario. Si la ciencia lo explica todo, ¿para qué sirve la fe? O bien, crear una especie de antagonismo entre ciencia y fe. Ciencia y fe como dos mundos diferentes y hasta contrapuestos o enemigos. Segunda característica de la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una cultura de consumo y de bienestar. Los avances de la ciencia y de la técnica han traído consigo en el mundo occidental una gran expansión económica. Y el resultado de esta expansión económica es la sociedad del bienestar, que ha generado en nosotros un espíritu desmedido de consumir, de gastar.